Estamos en comunicación con Jorge Chemes, que es titular de la Confederaciones Rurales Argentina, la CRA. Jorge, ¿cómo te va? Daniel Santa Cruz te saluda. ¿Qué tal, Daniel? Un gusto escucharte y muchas gracias por el llamado. No, gracias a vos por atenderlo. Hoy apareció un reportaje en Página 12 del presidente Alberto Fernández, ¿no? Donde dice que respecto a lo que señalamos recién, ¿no? Al tema del campo, dijo, bueno, esto se soluciona con diálogo o lo soluciona el Estado. A mí me votaron para ejercer el poder. Yo puedo poner cupos a las exportaciones o aumentar las retenciones. Esto lo dijo el presidente en una entrevista a un diario afín ideológicamente, con lo cual ya planta una posición fuerte del gobierno para ustedes, ¿no? Los dirigentes gremiales que representan a los productores del campo. ¿Cómo tomaron estas declaraciones? Muy mal. En primer lugar, porque creo que es un diagnóstico sumamente equivocado. Seguir insistiendo con la convicción de que el sector primario es el que define precios, de ninguna manera es así. Para que la gente tenga una idea, la participación de los granos, por ejemplo, en la producción de carnes, va de un 10% a un 21%, no más de eso, según el tipo de carne, ¿no? Carne porcina, aviar, carne vacuna. Con lo cual la incidencia en el precio final de ese alimento o de ese producto que está en la góndola es muy bajo. Contra, por ejemplo, un paquete impositivo que incide entre el 40 o el 50%. O sea que para que seamos claros, cualquier producto que vos tomás en la góndola tiene entre un 40 y un 50% de impuestos. Entonces es el Estado el que tiene que justamente fijarse dónde está la distorsión de precios y no pedirle al sector que menos incidencia tiene que un ajuste y además mostrarlo como el culpable de la situación en la cual la gente no puede comprar, que en realidad es la inflación la que ataca el bolsillo del consumidor, que no le genera el poder adquisitivo necesario. Yo creo que es una artimaña del gobierno, lamentablemente, en la cual genera una muy mala relación, porque obviamente están buscando o diciendo que quieren dialogar, pero con este tipo de diagnósticos lo único que logran es que se exaspere el ánimo de los productores, porque es una barbaridad lo que están diciendo. Nos están poniendo en una condición que no corresponde y en una situación sumamente injusta cuando no tenemos nada que ver, ¿no? Ahora, ¿cómo está el diálogo? Porque ustedes, creo que la CRA en la semana ya había anunciado, a partir de las declaraciones de Cecilia Todesca, de la jefatura de gabinete, y dijo, estábamos analizando la posibilidad de aumentar las retenciones, justo en un año donde los commodities se han acomodado, en los precios se han acomodado, han mejorado. Algunos economistas estiman que gracias a eso podían ingresar a Argentina 10.000 millones de dólares más. Para ustedes es un alivio, porque hay que recordar que a ustedes las exportaciones se las liquidan con el dólar oficial, con lo cual están retrasados. Y aparece una voz importante del gobierno diciendo, estamos pensando en aumentar las retenciones. Pasan unos días y el presidente dice esto: o le ponemos cupo o le aumentamos las retenciones. O sea, la decisión parece estar. ¿Esto en qué puede derivar? Jorge, te pregunto porque vos habías dicho, digamos desde la CRA, que se podía venir una medida de fuerza. Sin duda. Esto es lo que está generando, como te decía recién, un clima de hostilidad. Y si siguen apostando a esto, obviamente los productores no se van a quedar de brazos cruzados. Ellos decidirán qué hacer. Pero si vos me preguntás cuál es el ánimo en estos momentos, el ánimo de la gente es salir a generar un acto de protesta o generar alguna acción de cese de comercialización o algo que se manifieste claramente los inconvenientes y los problemas que están trayendo este tipo de declaraciones y de diagnósticos equivocados. Con esto te quiero decir de que si se concreta esto, los productores no se van a quedar de brazos cruzados. Vamos a seguramente a manifestarnos de alguna forma y a generar nuestra presencia, porque no podemos aceptar algo que no es así. Es una mentira lo que se está diciendo realmente desde el gobierno. Y lo digo con énfasis porque basta con mirar los números para darse cuenta. A ver, ¿dónde miente el gobierno? Sí. Vamos a poner blanco sobre oscuro. ¿Dónde decís vos que el gobierno está mintiendo? Cuando dice de que nosotros somos los responsables de la definición de los precios altos al consumidor. De ninguna manera. Es con los números que te acabo de decir,
el productor no es formador de precios, los precios los forman los otros eslabones de la cadena hacia adelante, que son los industriales, los sectores comerciales, pero además, si vos me decís en cuánto participa el grano de maíz, por ejemplo, en la participación de la carne aviar, de cerdo o vacuna, va de un 10% a un 21%, no supera eso. Y si me decís cuánto incide el trigo en la elaboración del pan, no es más de un 10%. Entonces, ¿de qué incidencia me hablan? Por favor, seamos serios. Pongamos gente que realmente conozca cómo es la situación y digamos la verdad, y no generemos una situación en la cual queremos utilizar ideológicamente al campo para generar un conflicto y tapar otros problemas que están sucediendo en el país, ¿no? ¿Y vos creés que el objetivo del gobierno es instalar este conflicto, responsabilizarlos a ustedes en el aumento de los precios en las góndolas, para avanzar sobre que el interés que los mueve es aumentar las retenciones para quedarse con una parte más de esas exportaciones en un año donde el gobierno necesita dólares? Sí, yo estoy seguro que es eso, no hay ninguna duda de hecho ya se está generando un conflicto con esto y justamente el gobierno lo que quiere es avanzar para quedarse con más retenciones, no hay ninguna duda. De hecho, vos lo acabas de decir muy ciertamente, si aumentan las retenciones le generarían 10.000 millones de dólares más. Imagínate lo que es para el gobierno. Y esos 10.000 millones es transferencia de recursos del sector primario al Estado. O sea, seguimos buscando al campo para que siga pagando impuestos, para que siga pagando las cuentas de los errores políticos que se están cometiendo, de las políticas equivocadas que nos están llevando a que desaparezcan cada día más productores. ¿Y cómo va a terminar esto? ¿Cómo lo ves? Porque el año recién comienza. Mirá, el año comienza, es un año electoral. El gobierno va a hacer todo lo posible por controlar el tema de los precios, controlar la inflación, buscar responsables. Por supuesto que una estrategia política del gobierno de Alberto Fernández es buscar responsables. Recién lo hablamos en el otro bloque con Diego Guelar, que busca responsables en el no acuerdo, pero vacunas no llegan, pero siempre la responsabilidad está afuera, nunca está en el gobierno, y en este caso parece que los responsables del aumento de los precios primarios de productos de primera necesidad, aceite, harina, yerba, carne, todo es culpa de ustedes. Bueno, por eso te digo claramente, Daniel, el principal responsable de esto es el propio Estado, que con 40 o 50% de impuestos sobre cada producto es justamente el que está produciendo este incremento de precios. Y por supuesto a través de la inflación deteriorando el poder adquisitivo de la gente, que se fije adentro del mismo gobierno, con sus políticas son las que están generando esto. Pero no es el productor. Y con más razón, cuando vos lo acabas de decir también con mucha verdad, cuando nosotros exportamos a dólar oficial menos retenciones. Hoy, por ejemplo, en soja, el dólar que recibe el productor es muy cercano a los 60 pesos. Y tenemos que salir a comprar los insumos a 150. Entonces, ¿de qué incidencia me están hablando de que nosotros somos los que generamos los aumentos? Ni siquiera definimos los precios en la góndola y mucho menos en las condiciones comerciales de las que estamos hablando. Por eso vuelvo a insistir que se fije el gobierno adentro de sus decisiones políticas cuáles son las medidas que están tomando para que un producto tenga entre un 40 o un 50% de impuestos, de carga impositiva. ¿Cómo va a seguir esto? ¿Ustedes tienen reunión de la mesa enlace? ¿Cuáles son los pasos que va a seguir el campo? Hasta ahora son declaraciones, ¿no? Me imagino no hay anuncios formales, pero primero fue Cecilia Todesca, una voz importante del gobierno, y hoy el propio presidente que lo planteó de una manera determinante, ¿no? Sí, por supuesto, hasta ahora son declaraciones, no hay nada concreto. Si se llega a concretar, obviamente, por supuesto que nosotros estamos en una continua reunión, te diría, los integrantes de la mesa de enlace, analizando minuto a minuto qué es lo que pasa, pero si se llega a concretar, no tengas ninguna duda que los actos, digamos, o medidas de protesta que se pueden llevar adelante inmediatamente se van a cumplir, porque el productor está decidido a no asumir más las responsabilidades que no le competen, y mucho menos en estas condiciones, y además no hay más margen. El campo ya no tiene más capacidad de tributación. La gente a veces no tiene idea
de la cantidad de recursos que se transfieren impositivamente del campo hacia el Estado, y siguen buscando en el mismo lugar, equivocadamente. Así que te diría que los pasos a seguir es analizar minuto a minuto la situación, y si se concreta algo, obviamente enseguida estaremos llevando adelante alguna medida de fuerza. ¿Ustedes le pidieron al gobierno que baje impuestos que impactan en los alimentos? O sea, que la salida también para bajar el precio en la góndola de los alimentos de primera necesidad es que se le saquen impuestos. Hay una propuesta de Federación Agraria que ha tenido una reunión, creo que con el ministro Arroyo, donde le ha propuesto la baja del IVA, del impuesto al valor agregado, que eso incidiría directamente sobre el precio en las góndolas, que es lo que te estoy diciendo, ¿no? Está dentro de este paquete impositivo que aplica el Estado. Bueno, lo están analizando, no sé qué es lo que están haciendo, pero es la única propuesta que hay, si se puede decir, por parte de una entidad, y bueno, de alguna forma estamos esperando a ver qué pasa, ¿no? Bueno, entonces yo lo decía, perdón Jorge, pero yo cuando comenzaba el programa decía que hay conflictos que aparecen en la agenda política, hay conflictos que emergen, hay conflictos repentinos. A mí me da la impresión que este choque de intereses y este conflicto entre el gobierno y el campo es un conflicto hiperanunciado, ¿no? Que en algún momento va a ocurrir, porque veo que de parte del gobierno están avanzando cada vez más en esto, ¿no? La idea de aumentar las retenciones, parece que ya lo dijo el presidente hoy, parece que van por eso. Y me imagino a todo el mundo, a ver, no lo digo por buscar un título, lo digo para que nuestros oyentes lo puedan entender. Cada vez que aparecen estos escenarios, uno dice, volvemos al conflicto del 2008, volvemos al conflicto del 2009, perdón, el conflicto con el campo, ¿es un escenario parecido? Yo creo que sí, que es un escenario parecido, porque los móviles que hay desde el gobierno eran los mismos que en aquella época, que es apropiarse de la rentabilidad del campo, con el aumento de retenciones. En aquella época era algo muy similar, tal vez con las diferencias que pueden tener 12 años después, con las características que puede tener el país hoy diferente a ese momento, pero la actitud y las, digamos, las políticas que se están implementando son iguales que las que se planteaban en ese momento. Bueno, muy bien. Jorge Cheme, que es titular de la CRA, la Corporación Rurales Argentina, uno de las entidades gremiales que representan a los productores, que está en la mesa de enlace a propósito de lo que dijo el presidente hoy en esta entrevista, que están pensando en avanzar o en restringir los cupos de las exportaciones, lo cual sería también otro grave problema. Hablamos mucho de las retenciones, Jorge, pero si le ponen cupos a las exportaciones, para usted también sería un dolor de cabeza, ¿no? Pero sin duda, cualquier medida que intervenga de esta manera, y lo que vos planteas muy claramente, los cupos, ha sido un mecanismo que ha llevado solamente entraban los mayores negocios, y esto tampoco es bueno. Por eso realmente creo que están repitiendo la historia, y ojalá miren para atrás para darse cuenta el daño que ocasionaron esas medidas en su momento, para no cometer los mismos errores. Claro. Chemes, gracias por esta entrevista, buen domingo, y ojalá se pueda solucionar para que todos puedan trabajar en paz, y bueno, para que esta situación se pueda controlar, porque en definitiva nos perjudica a todos. Jorge Chemes, que es titular de la CRA, pasó por la 1110. Gracias, Jorge. Gracias, Daniel, un abrazo, muchas gracias. Un fuerte abrazo.